¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos todos después de un descanso merecido. Hoy reanudamos Cuadrante, usted ya lo conoce, cada semana las mejores entrevistas a través de las plataformas de Cuadratín en los 18 estados de la República Mexicana. Y hoy reanudamos con un invitado de lujo. Usted ya lo conoce, los hidalguenses ya lo conocen, pero también lo conocen en todo el país donde están viendo esta transmisión. Él es el doctor Santiago Nieto, quien pues él fue encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, cargo que por cierto dejó para irse a campaña en busca de una senaduría, y hoy nos recibe aquí en su despacho. Él es el titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y yo le quiero dar las gracias por darnos estos minutos para Cuadrante, y como siempre, doctor, muy accesible con los micrófonos de Cuadratín. Muy buenas noches, y para toda la gente que nos está viendo. Pues muchísimas gracias, Alejandro, por la invitación y por abrirme este espacio. Oye, doctor, antes que nada, para la gente que desconoce qué es el INPI, cuéntanos qué es el INPI, y por qué llega un perfil político. Lo vimos en Hidalgo con un perfil pues policíaco prácticamente desde la Procu, hoy a un perfil prácticamente diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver a Santiago Nieto. Pero cuéntanos, ¿qué es el INPI para la gente que nos está viendo? Bueno, el INPI es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Surge en 1994 con motivo de la negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. O sea, en la época de Salinas de Gortari, en el contexto de la presión, por decirlo así de alguna forma, de Estados Unidos, porque hubiera algunas dependencias que se crearan para proteger determinados derechos. ¿Qué le interesaba a Canadá, a Estados Unidos en ese momento, después a Europa, en el sexenio de Zedillo? Tener una institución que protegiera la propiedad intelectual. Y en México pues, se definieron dos. Uno, el Instituto de Derechos de Autor. Ahí se defienden los derechos de autor, se registran, los autores registran sus obras, y la parte de protección a la propiedad industrial, que es el registro de marcas, el registro de patentes, y también los conflictos derivados de la propiedad industrial e inclusive los derechos de autor. Se ven cualquier violación a un derecho de autor o a un derecho a la propiedad industrial se ve precisamente en el INPI. Entonces el INPI registra las marcas, registra las patentes, puede generar marcas de certificación. Hoy estamos, por ejemplo, planteando, lo hizo hace unos días el secretario Marcelo Ebrard, el concepto de hecho en México. El concepto de hecho en México es una marca de certificación. Por supuesto, el tema de denominaciones de origen e indicaciones geográficas, que es algo que nos puede apoyar mucho al crecimiento del ámbito local. En el Consejo Regulador del Tequila lo ha hecho de manera magistral en el tequila. Hay varios organismos que ven el mezcal, pero bueno, ahí tenemos ya reconocido a nivel mundial la Talavera de Puebla, o el ámbar de Chiapas, o el café de Chiapas, y también esto es una área de oportunidad muy grande que tiene el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y que por supuesto pone a disposición de todos los sectores. Y un sector muy importante es el académico, el científico, tecnológico, en donde las y los inventoras mexicanas pueden registrar sus patentes en un procedimiento que permita mantener durante 20 años la exclusividad de sus inventos. Y hay una parte, digamos, la parte final, sería algo que tiene más que ver con mi desarrollo personal, profesional, también la parte de solución de conflictos, materialmente jurisdiccionales. Alguna etapa de mi vida fui magistrado electoral federal, y es precisamente el combate a la piratería y al contrabando, que es una instrucción de Marcelo Ebrard de que generemos operativos, generemos inteligencia, y que podamos combatir a estas mercancías piratas provenientes de Asia, particularmente de China, que están afectando a la industria mexicana nacional. Entonces, la idea es generar un aparato fuerte. Y tomando un poco mi experiencia en la FEPADE, mi experiencia en la Procuraduría de Hidalgo con temas de investigación, y por otro lado con los temas de inteligencia, en la unidad de inteligencia financiera, la idea de Marcelo Ebrard es que tengamos una cruzada muy fuerte en contra de la piratería y el contrabando, que fortalezca nuestra industria y que permita cumplir con los compromisos internacionales del Estado mexicano. Oye, doctor, leía hace unas semanas que pues el INPI no es ajeno
a los supuestos casos de corrupción. No sé si te tocó a ti a tu llegada, pero por lo menos a tu antecesor sí le tocó algunos señalamientos de casos de corrupción en el INPI. ¿En qué sentido? Bueno, que pedían supuestos moches, que pedían supuestas cuotas a las grandes empresas a cambio de agilizar precisamente este procedimiento que tú nos estás hablando, de hacer pues más rápido los procedimientos para obtener favores hacia ciertas marcas. Sí, a ver, hubo un par de denuncias, inclusive se ventilaron en los medios de comunicación, las personas que fueron en su momento denunciadas ya no se encuentran en la institución, y lo que sí hemos hecho es un análisis de riesgo, haciendo una estadística respecto a cuáles son los despachos, cómo operan, incluso desde mi antecesor hizo un análisis estadístico de cuánto tiempo se tardaban en otorgarle una patente o una marca a determinados despachos, y lo que se hace y eso forma parte de los riesgos institucionales, claro, de trabajo que en este momento tiene el INPI, y que el mismo día de hoy tuvimos una reunión con el órgano interno de control, con la representación de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que encabeza la secretaria Raquel Buenrostro, para señalar para ver de qué forma estamos mitigando esos riesgos. Y es algo muy sencillo, hay una orden de prelación, se tiene que cumplir ese orden de prelación, por supuesto que puede haber ventanillas específicas, por ejemplo, para mujeres de pueblos y comunidades indígenas. Claro. Hoy discutíamos con el OMPI para personas con discapacidad que pudieran generar un desarrollo económico, pero nosotros lo que estamos monitoreando es que no se vea ningún despacho, ningún gobierno estatal, por ejemplo, beneficiado, para evitar este tipo de rumores. Que finalmente, en el caso particular de las denuncias que estuvieron, no tuvieron mayor trascendencia. Ya no me tocó a mí, le tocó a mi antecesor, pero lo importante es que tenemos los diseños institucionales para impedir que ese tipo de conductas que fueron cuestionadas en su momento se repliquen. Doctor, se habla incluso hasta de mafias enquistadas en el mismo organigrama del INPI, que en contubernio con despachos incluso externos de abogados se hacían este tipo de trueques. ¿Tú te enfrentaste a esto o ya prácticamente lo encontraste desactivado o no tuviste tú problema con esto? No, nosotros entramos, hicimos modificaciones en muchas de las áreas, lo que planteé en un primer término, precisamente para evitar ese tipo de problemas en los procedimientos de infracción en materia de comercio, de medidas de frontera que se realizan con las administraciones aduanales, fue hacer un juicio en línea. En vez de que se recibiera el documento en papel, lo que estamos en este momento en un proceso de transición a que todo el procedimiento es en línea, y con eso pues puedes saber a qué hora se ingresó el documento, quién lo ingresó, desde qué dirección IP, y así evitar que se utilice o se defraude a partir de un experimento físico, algo que debe tener un espacio y un momento y un minuto determinado. ¿Qué necesitamos? Que los acuses sean electrónicos, que sean inmediatos, y que haya una bitácora de quién entra al sistema, en qué momento entra y qué fue lo que hizo, para entonces sí tener absoluta certeza de que, como tienen muchas instituciones del Estado mexicano, el procedimiento sea un procedimiento en línea. Inclusive tenemos fiscalías como la de Nuevo León, que ya sus procedimientos también son en línea, que decir de la Suprema Corte, o sea, el Tribunal Electoral, el propio Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, es decir, nosotros hemos dado ya ese paso, estamos en ese tránsito, en esa transición, para que hacer los sistemas en línea y que sean mucho más transparentes. Doctor, es sorprendente todo lo que se hace en el INPI, el grado de responsabilidad que tiene, es una dependencia de las más importantes, puedo decirlo yo, pero hablando en términos políticos, pareciera que el INPI no da ese reflector, y Santiago Nieto es un animal político, discúlpeme la expresión, por decirlo así, lo hemos visto en cargos, insisto, en la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, lo vimos también fiscalizando a nivel federal con Andrés Manuel López Obrador. Hoy pareciera que lo envían al INPI como para quitarle reflector político a Santiago Nieto.
No, a ver, yo creo que estoy muy contento de estar en una institución de este tipo que me permite conjuntar varios elementos de mi propia carrera. La parte, por supuesto, de investigación y de inteligencia con el combate a la piratería y el contrabando, pues una parte, pero también una parte académica. Yo soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y creo que he visto algunas deficiencias que se pueden corregir para que sobre todo las personas que hacen ciencia y tecnología, yo me muevo en el ámbito de las ciencias sociales, del derecho, puedan tener un mejor cumplimiento de sus objetivos y un mejor desarrollo de sus investigaciones para que sus patentes impacten. Y este sexenio va a ser un sexenio en donde la parte de ciencia y tecnología va a ser un papel crucial. Si me permiten la expresión, es un sexenio donde la política o la ciencia y tecnología se convierten en una política de Estado. La presidenta Claudia Sheinbaum es... Que no fue así el sexenio pasado, doctor. No, efectivamente no. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum es una científica egresada de la Universidad Nacional, pero también con estudios en el extranjero, una feminista y, bueno, por supuesto, una ambientalista. Y la forma de poder combatir el cambio climático pues, no va a ser otra más que procesos de tecnología que nos permitan pues, mejorar las condiciones del medio ambiente, sobre todo en materia de agua, que es una de las grandes preocupaciones a nivel global. Oye, ¿Claudia no seguirá los pasos de Andrés Manuel en no tocar estos temas en la agenda de gobierno? No, yo veo a la presidenta... Porque la vemos como muy mimetizada con el presidente, o expresidente. No, yo la veo perfectamente planteando varios temas fundamentales en esto. Hay varias mañaneras que ya he hablado de los patentes. Me invitó hace unos días a que junto con Raquel Buenrostro y junto con la secretaria Rosaura Ruiz presentáramos el tema de semiconductores, los avances que hay en esta materia para hacer de México un clúster en materia de semiconductores, y ella está clarísima de que no hay forma de que un país se desarrolle más que con ciencia y tecnología. ¿Qué pasó y eso sí es un tema político? En el 94, con Salinas de Gortari, hace rato nos referíamos a él, él ideó un tratado de libre comercio con la finalidad de que México fuera un país manufacturero, que vinieran maquiladoras baratas, con mano de obra barata, para poder procesar productos y mandarlos a Estados Unidos y Canadá. Hubo varias industrias, como la textil, que se ensancharon en esos años. Sin embargo, ¿qué sucedió después? Nos convertimos en un país armador. El país de Calderón, el país de Peña Nieto, pues es un país armador, inclusive los primeros años del sexenio del expresidente López Obrador. ¿Cuál es el planteamiento actual hoy de la presidenta Claudia Sheinbaum? Hay que incrementar la participación nacional de nuestras exportaciones. Por ejemplo, exportamos un vehículo, sí, pero importamos de distintos países del mundo elementos para poder armar ese vehículo en México y exportarlo. Seguimos siendo un país armador. Imagínense que en vez de estar importando los semiconductores, pudiéramos nosotros generarlos desde México. Y con eso puedo hablar de industria aeronáutica, industria automotriz, pero también telefonía celular, es decir, electrodomésticos. Sí, hay muchos elementos que se podrían hacer con este enfoque. Y sí veo a la presidenta queriendo dejar eso atrás. El país maquilador del Tratado de Libre Comercio del 94 de Salinas es muy distinto a la revisión del TEMEC que tendremos en 2026 con la presidenta Claudia Sheinbaum, porque el enfoque es ciencia y tecnología, entre otras cosas. Doctor, si me lo permites, vamos a un corte. No le cambie, regresamos, estamos platicando con el doctor Santiago Nieto. Regresamos, gracias a la gente que se está conectando a esta charla. Regresamos a Cuadrante, estamos platicando con el doctor Santiago Nieto, él es director del INPI y pues hoy estamos platicando con él de diversos temas, su incursión a esta dependencia del gobierno federal y ahora vamos a platicar también algunos otros asuntos relacionados también con el gobierno federal. Doctor, hace un momento platicábamos, decías tú que la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, está dejando atrás pues esos esquemas que Andrés Manuel pues dejó fuera de su agenda como gobierno, entre ellos la ciencia, la tecnología, y hoy tú consideras que la doctora Claudia Sheinbaum sí le va a apostar a esto, pero precisamente yo te quisiera preguntar, ¿no ves atada de manos a la presidenta Claudia Sheinbaum por todo
el desorden que le dejó su antecesor, pero principalmente, te lo comentaba hace un momento, como que la vemos de repente mimetizada con la figura de Andrés Manuel López Obrador, incluso hasta de repente en cómo habla, no la ves atada de manos en ese sentido de que incluso dicen el poder tras el trono sigue siendo Andrés Manuel López Obrador. No, a ver, ¿cómo lo veo yo? La presidenta pues forma parte de un movimiento que efectivamente inició Andrés Manuel López Obrador. Cuando él planteó la premisa básica de la 4T, que es por el bien de todos, primero los pobres, se habló de este primer piso de la Cuarta Transformación. ¿Qué tuvo de ventaja? Pues yo creo que los programas sociales, la inyección directa a las personas, el quitar los intermediarios, hubo muchos, y al final del día México... Pero eso desfalcó al país, doctor. Pasó de ser, pero somos la 12ª economía del mundo. Es decir, a pesar de la crítica que hay en torno a los programas sociales, yo creo que el resultado práctico siguió siendo el mismo y mejor. 36,000 millones de dólares de inversión extranjera directa, por ejemplo. Nos convertimos en el socio comercial más importante de la economía más importante de la Tierra. Estados Unidos sigue siendo la economía más importante de la Tierra. Formamos parte del bloque económico más importante del mundo, América del Norte. Entonces, creo que tuvimos ese paso por muchos elementos. También, por supuesto, las remesas, podemos discutir respecto a que si es conveniente que las personas se vayan o se deben de quedar aquí, pero bueno, las remesas forman una parte importante. Creo que hubo proyectos que han funcionado para empezar a generar una mayor presencia en materia de turismo, por ejemplo, y también creo que el tema de la comunicación entre el Golfo de México y el Océano Pacífico a partir del transísmico me parece que es una gran idea. Ahora, estamos en el segundo piso de la Cuarta Transformación. Si el primer piso fue voltear a ver a los que menos tienen, creo que el segundo piso, lo que está planteando la presidenta, por ejemplo, en materia de energías limpias, por ejemplo, en materia de derechos de las mujeres, por ejemplo, en materia de patentes y de ciencia y tecnología, es ensanchar las clases medias. En eso sí somos una patología. O sea, México es la 12ª economía del mundo, decíamos, ¿y en qué me parece que somos una patología? No llegamos al 30% de clase media. Con nuestro nivel de riqueza del país deberíamos tener 50% de clase media en el país. Y otro elemento que me parece también patológico es que, siendo la 12ª economía del mundo, según el índice global de innovación, somos el país 74 de 133 economías analizadas. ¿Qué significa eso? Que que se han perdido en los últimos 10 años una parte importante de la posición que había en innovación tecnológica. Y eso es finalmente lo que está planteando la presidenta. Queremos un clúster de semiconductores. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de mejorar los procedimientos, mejorar el contenido nacional de las exportaciones, y está pensando ella, el secretario, por supuesto, Marcelo Ebrard, en los polos de desarrollo que nos permitan regionalizar al país, más allá de lo que siempre hemos dicho, el sureste, el centro, y el Bajío y el norte, regionalizar en distintas fracciones para poder desarrollar clústeres regionales. Querétaro, por ejemplo, o el de la IFA, puede ser algo muy importante. La IFA puede ser un motor de detonar el crecimiento económico en Hidalgo. Pienso en Querétaro, en la industria la automotriz y la aeroespacial. Pero pienso también en otros clústeres que podemos estar desarrollando y que vale la pena hacer esta apuesta por una visión distinta para, insisto, echar las clases medias y mandar, como quiere la presidenta, a nuestro país a hacer la 10ª economía global. Oye, doctor, ¿qué tan difícil fue para ustedes? Te recordamos, tú desde el principio apoyaste a Marcelo Ebrard, y como tú, varios personajes apoyaron a Marcelo Ebrard. Incluso cuando se da la decisión de que Claudia sería la candidata, pues como que Marcelo no lo dijo abiertamente, pero mostró su disgusto y hubo varios días de silencio. Hoy ya en el gobierno, ¿qué tan difícil fue incorporarse? Porque sabemos que también los simpatizantes de Claudia, que hoy están enquistados en el gobierno, pues no veían bien a Marcelo y menos a sus seguidores. ¿Qué tan difícil fue incorporarse al gobierno de Claudia con estos antecedentes de que no los veían bien? No, muy fácil. En realidad, tanto Marcelo Ebrard es una figura muy reconocida en el país, como lo es Adán Augusto, como lo es Manuel Velasco, como es Gerardo Fernández Noroña, como el Ricardo Monreal. Pero los demás no tienen digamos, la pelea era entre Claudia y Marcelo, ¿no? Pero bueno, al final es un tema de demócratas. Había un procedimiento, y el procedimiento llegó a un resultado, y como demócratas hay que aceptar los resultados del procedimiento. Yo desde el primer momento
que se dio el triunfo de parte de nuestra hoy presidenta Claudia Sheinbaum. Mi posición en Querétaro fue: vamos a apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum. Me declaré marcelista dentro de Morena y continuamos con la ruta, porque para nosotros realmente los adversarios están en otro lado, y en el caso particular de Querétaro están vestidos de azul. Entonces ahí no tenemos dudas de quiénes son nuestros adversarios, y muchas de las personas que han estado siempre con Adán o con Ricardo Monreal, y evidentemente con la presidenta, pues hemos estado trabajando juntos en algún otro momento de la vida. Me tocó hacer muchos trabajos, operaciones conjuntas con Omar García Harfuch desde la UIF, o con Ernestina Godoy desde la Procuraduría de Hidalgo, entonces, o con Rosa Isela desde la propia UIF y en otros espacios, Hidalgo inclusive. Entonces, la idea es que somos un mismo movimiento. Hay distintas formas de pensar, eso es natural, pero tenemos todos la visión muy clara. Todos estamos apuntando a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque si le va bien a ella, le va bien al país, y eso lo queremos todos. Y además, insisto, yo sí me siento muy orgulloso de tener una mujer presidenta, feminista, ambientalista y por supuesto científica. Esto realmente son una serie de condiciones que no se dan en ningún otro país en el mundo actualmente. ¿Quién es mejor como jefe, Andrés Manuel López Obrador o Claudia Sheinbaum? A ver, yo creo que Claudia Sheinbaum son personalidades distintas, ambos. Hay un enfoque distinto, pero había mucha claridad en ambos casos. Con el expresidente López Obrador, el punto era, si se encuentra algo ilegal, denuncia. ¿Qué tenemos que hacer? Proteger a los hidrocarburos. Busquemos temas generemos inteligencia financiera para poder encontrar casos de hidrocarburos. ¿Qué es el problema? Corrupción política. Generemos los casos para poder denunciar y que la Fiscalía General de la República actúe en los casos de corrupción política o de narcotráfico, como Agave Azul. Y con la presidenta el mensaje ha sido muy claro. ¿Cómo elevamos el número de patentes para tener y logramos transferencia tecnológica para que esas patentes se conviertan en recursos económicos para la población en México? Y dos, ¿cómo combatimos la piratería y el contrabando en nuestro país para efecto de proteger a la industria textil mexicana, a la industria del calzado, a la industria del juguete, a la industria digital, y con ello tener mejores empleos, mejor pagados para más mexicanas y mexicanos? La posición es muy clara. Necesitamos combatir la piratería, necesitamos combatir el contrabando y necesitamos aumentar el comercio, las patentes, y pues esa es la instrucción que tengo yo aquí en el INPI. Doctor, un caso que vemos lamentablemente sexenio tras sexenio es un país ensangrentado, y más allá de si es partidos o no, los dos esquemas más cuestionados en esta lucha contra el crimen, o no lucha, han sido la de Calderón y la de López Obrador. Para ti, ¿tú qué ves más grave, qué ha sido más dañino para el país? ¿La guerra contra el narco de Calderón o los abrazos no balazos de Andrés Manuel López Obrador? A ver, yo creo que hubo un enfoque incorrecto desde el origen por parte de Felipe Calderón. Por supuesto había que atacar al sicariato, que eso se ha hecho, pero no puedes dejar al sicariato, a los jefes de los grupos delictivos, sin atacar sus estructuras financieras. Y con Calderón ni siquiera se podían congelar cuentas. O sea, la reforma para la UIF, para poder congelar cuentas, fue hasta el gobierno de Peña Nieto. O sea, ya ha entrado el gobierno de Peña Nieto. En ese proceso de Andrés Manuel López Obrador se generaron las unidades de inteligencia patrimonial y económica de los estados, y se llegó a generar 30 de 32 unidades. Ya muchas de ellas yo he visto que se ha perdido como la centralidad, pero fue un proceso que se dio con López Obrador. ¿Y cuál era el objetivo? Poder generar la extinción de dominio de los bienes provenientes del narcomenudeo, del secuestro en el ámbito local, y en el ámbito federal el congelamiento de cuentas. Pero algo muy importante, se requiere también atacar la corrupción política. Los grupos delictivos no surgen por generación espontánea, surgen porque hay grupos políticos que les dan, sobre todo a nivel municipal, les dan soporte, pero también pienso que a nivel estatal tenemos casos. ¿Se ha descarado ya ese trato, doctor? Porque pues la ha habido durante sexenios, pero hoy vemos ya presidentes municipales ya descarado en este sexenio. Pero ¿no? También, a ver, Roberto Sandoval, pensando en gobernador, Roberto Sandoval, pues a su fiscal Vieitia lo agarran con $230 millones en San Diego.
después de haber entregado el Estado al cártel Jalisco. Y el caso particular de Cabeza de Vaca en Tamaulipas fue un caso similar, donde nuevamente hubo amplios vínculos en su momento con los Zetas y después ya después y que el cártel del Golfo y después ya con otros grupos delictivos, cuando evidentemente ellos han sido puestos en esos espacios precisamente para luchar en contra de los grupos delictivos. Y hay un cuarto tema muy importante, el ataque a la corrupción judicial, ministerial y policial, que les da un halo de protección jurídica. Parte de este debate de la reforma del Poder Judicial pasa porque los jueces federales liberaron a Caro Quintero, o liberaron a Alquena, o liberaron al hijo del Marro, o al hermano del Mencho, digamos, hay muchos casos en donde los jueces federales fueron demasiado permisivos y finalmente son procesos de empoderamiento de los grupos delictivos. Lo mismo ocurre con las policías, o lo mismo ocurre con los ministerios públicos. Ahí el tema es generar la menor cantidad de no ejercicio de la acción penal y judicializar más las carpetas de investigación. Y el último tema, y con eso cierro esta parte, el enfoque social. Hay que quitar la base social de los grupos delictivos, que en Hidalgo operaban apoyando a los guachicoleros, que en Querétaro pues, de alguna forma están apoyando al robo al transporte, que en Michoacán están apoyando la extorsión a los aguacateros, o que están tratando personas en las playas mexicanas en Quintana Roo. Hay una base social y esa base social se tiene que quitar. ¿Y cómo se quita? Pues por desarrollo, inversión pública, inversión privada, programas sociales, y este también es un enfoque que estuvo dentro de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que continúa, por supuesto, con una estrategia mucho más fuerte con Omar García Harfuch a la cabeza para enfrentar a los grupos delictivos. Oye, la aseveración de la Casa Blanca de que en México hay un narcogobierno, específicamente con Morena, muy grave, doctor. A ver, yo creo que la Casa Blanca puede decir lo que quiera. Lo cierto es que, como dijo la presidenta, yo soy... Pero tienen a dos de los capos más buscados en México y en Estados Unidos. Digamos, tu aseveración tampoco fue como que a la ligera. No, pero hay que recordar que si queremos disminuir la presencia de grupos delictivos en México, hay que quitarle su capacidad de fuego. Y el 70% de las armas con las que las personas, los sicarios, se están matando en México, provienen de Estados Unidos. Entonces, claro que necesitamos nosotros apoyar en todos estos procesos, como ha hecho la presidenta, coordinación y colaboración, y nunca sumisión, para detener el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos, pero también ellos necesitan detener el flujo de armas a México para evitar la violencia y que tengamos armas de uso exclusivo del ejército norteamericano en manos de los grupos delictivos mexicanos. Por cierto, no comparto la idea de que sean organizaciones terroristas, porque son dos cuestiones... ¿No se les debe llamar así a los narcotraficantes? No. Bueno, declarar así a los grupos del crimen organizado. No ayuda ni en México ni en Estados Unidos, por nuestras legislaciones. Oye, ¿crees que algunos morenistas encumbrados hoy en el poder se pusieron a temblar con esa aseveración de la Casa Blanca? ¿O eso fue pura llamada de petate? No sé. No, a ver, yo creo que en todo hay un tema de generación en todos los partidos políticos. Yo mencioné los dos casos. Roberto Sandoval era del PRI y Cabeza de Vaca del PAN. El punto más allá de ello es que Estados Unidos también debe reconocer que hay un error en su política interna en materia de drogas, que son el principal consumidor de fentanilo a nivel global, y que también que este tipo de expresiones no ayudan en nada a generar las relaciones de coordinación y colaboración que se requieren para enfrentar un problema tan serio como es el narcotráfico. Oye, Andrés López Beltrán, ¿es la cuña que dejó López Obrador al gobierno de Claudia para mantener o para garantizar su legado? No, eso no. Andrés López Beltrán es un hombre muy querido dentro de Morena, y por supuesto la presencia del expresidente López Obrador es muy clara. La presidenta Claudia Sheinbaum lo ha mencionado públicamente en las mañaneras, que ella ha encontrado una guía, el primer piso de la Cuarta Transformación en Andrés Manuel López Obrador, y hoy el segundo piso creo que va hacia este objetivo: medio ambiente más sano, cómo combatimos el cambio climático. Además, cuando tienes un presidente de Estados Unidos que dice que el cambio climático no existe, ¿no? ¿Cómo mejoramos la calidad de vida de las mexicanas y los mexicanos si tenemos de repente
en 5 eventos, Operación Limpieza, en 5 eventos nada más, 1,000 millones de pesos asegurados en mercancías piratas, que significan 1,000 millones de pesos que no llegan a la industria textil mexicana o la del juguete o a la del calzado. Entonces, si no generamos estos modelos de cumplimiento de las reglas del Estado de Derecho, entonces esto va a afectar a nuestra industria. Y lo que está planteando la presidenta es muy claro. Queremos un mejor país, queremos un segundo piso de la cuarta transformación, se va a construir a partir de que ensanchemos las clases medias y políticas que permitan, entre otras cosas, darle una posición central a estos temas de combate a la piratería, al contrabando, que muchas veces se minimiza, pero no se dan cuenta las personas que donde hay piratería hay evasión fiscal, hay defraudación fiscal, hay lavado de dinero, puede haber narcomenudeo, puede haber trata de personas, y por otro lado, el papel central que tendrá la ciencia y la tecnología en este sexenio como motor de cambio. Doctor, ya nos vamos, pero antes, ¿no extrañas la Procuraduría de Hidalgo? No, bueno, por supuesto, siempre se extraña los lugares donde uno digo, porque trabajó. te puedo decir también, extrañas pertenecer al gobierno de Andrés Manuel, pero cuando te vimos muy movido también, tanto en la UIF, pero más en Hidalgo, ¿no? ¿No extrañas regresar a la Procuraduría? No, me recuerda una frase de un cantautor extraordinario, que a los lugares donde has sido feliz no debieras tratar de volver, ¿no? ¿Qué sabes de Hidalgo? ¿Cómo ves la situación allá después de que te fuiste? Creo que Julio Menchaca es un gobernador muy querido. Vi una encuesta el día de ayer que lo ubican en el 5º o 6º lugar. Yo quiero mandar un mensaje de solidaridad y de respaldo a mis compañeros de la Procuraduría en todo lo que se haga. Creo que el resultado electoral fue apabullante a favor de Morena. Eso creo que es una realidad que estamos viendo. Nunca había tenido Morena tal cantidad de municipios. Si la memoria no falla, 54 municipios están en manos de Morena de los 84, cuando hace 3 años la realidad era otra, eran 20 municipios gobernados por Morena. Entonces yo creo que hay que apoyar al gobierno, hay que invertir en Hidalgo. Hidalgo tiene lugares maravillosos en materia de turismo, en el Chico, por ejemplo, tienes lugares en donde puedes generar amplios centros industriales, y creo que hay que apostar por eso. Yo creo que vale mucho la pena apostar por esa apuesta, y por supuesto pues mi respeto y mi cariño a Julio Menchaca y mi agradecimiento, porque realmente, como lo dije cuando dejé Hidalgo, yo dejé parte de mi corazón enterrado ahí. ¿Cómo vamos a apoyar a Hidalgo? Bueno, yo no. ¿Usted cómo va a apoyar desde el INPI a Hidalgo? ¿Cómo apoyarlo? Vamos a trabajar en temas, ya estoy en contacto con el gobernador, con Carlos Henkel, el secretario de Economía. Vamos a generar indicaciones geográficas, denominaciones de origen, como el mezcal, como el aguamiel. Se va a trabajar también en el Tenango de Doria, en los tenangos los tenangos. Sí, y los de Ixmiquilpan también, los textiles de Ixmiquilpan, y un poco darle que se pueda, desde el ámbito de mejorar la calidad de los productos, hacer un estándar mínimo, y a partir de ahí darles este reconocimiento que nos da el INPI a los productos locales, y generar un modelo que permita su exportación, su intercambio, no solamente en materia de artesanías. Podemos empezar a trabajarlo en materia de alimentos. Hidalgo tiene una muy variada gastronomía que valdría la pena también poder reconocer en estos términos. Creo que una marca de certificación para Hidalgo valdría la pena, de hecho en Hidalgo, un producto hidalguense. Y bueno, por supuesto, en materia de patentes, el aceleramiento de los registros de lo que se está haciendo en los distintos espacios, ¿no? Incluyendo Sinova, por supuesto, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, porque es público y notorio que no somos amigos, uno de los personajes de ahí y yo, que no nos mandamos tarjetas de Navidad, pero lo cierto es que más allá de las diferencias y los conflictos anteriores, creo que sí es importante mejorar el patentamiento en Hidalgo. Doctor, pues muchísimas gracias. Desafortunadamente el tiempo ya nos comió. ¿Tu mensaje final para la gente que te está viendo? No, muchísimas gracias Alejandro Cuadratín por este espacio, y que vamos a tener un segundo piso de la cuarta transformación que va a permitir que el país tenga una fisonomía distinta para bien, para mejor en los próximos años. Bueno, ya lo escuchó usted, el doctor Santiago Nieto, director general del INPI. Yo le quiero agradecer mucho el favor de su atención. Nos vemos la próxima semana, el próximo lunes aquí en punto de las 19 horas. Recuerde, mi nombre es Alejandro Gálvez, por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias y muy buenas noches.